¿Qué tal, alumnos doctorantes de la Universidad Benito Juárez García? En este caso del doctorado en Administración Gerencial con respecto a este módulo denominado Valoración y Análisis Estadístico. Les habla el docente del curso desde este hermoso país que es México. Mi nombre es Marco Polo Tello Velasco, soy un doctor en Administración de Organizaciones y desde muy joven, incipientemente en mis primeros pasos de la carrera profesional que estudié al inicio, la ingeniería industrial, me percaté de la gran importancia que tiene la estadística en muchísimas áreas de aplicación, tanto en la ingeniería, la calidad, la habilidad de los procesos, como en administración, en finanzas, el movimiento de acciones, el movimiento de inversiones y en muchos otros ámbitos. Así es que hoy les acompaño en este módulo de valoración y análisis estadístico. Lo primero que debemos entender es que la estadística es una disciplina que con herramientales y modelajes matemáticos nos ayuda a estructurar, a medir, a entender mejor un grupo de datos, tratándolos de estructurar lo mejor posible para que sea información que nos sirva para generar conocimientos, teorías, pero sobre todo para la toma acertada de decisiones. Generalmente la estadística tiene dos grandes áreas. Una le llamamos la estadística descriptiva o deductiva y la otra la estadística inferencial. Como su nombre lo dice, la primera de ellas nos ayuda a conocer, a describir mejor un conjunto de datos para poderlos usar inteligentemente para nuestro análisis y formulación de modelos y una ulterior toma de decisiones. Bueno, la estadística inferencial, por otra parte, a partir de cierta información que tomamos de la nos permite inferir cosas de esta misma. Bien, hablando de mediciones, ustedes recordarán sus cursos del pregrado, tenemos mediciones inherentes a distribuciones de probabilidad, como son las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión, las medidas de morfología o kurtosis, básicamente. Y con ayuda de ellas podemos conocer y describir diferentes distribuciones de cómo están formados los datos. Estas distribuciones nos permitirán conocer mejor un fenómeno de estudio. En este módulo, pues bien, vamos a estudiar una distribución muy sencilla, incipiente de un fenómeno con variable cualitativa o dicotómica. Es una distribución llamada Bernoulli, muy utilizada porque siempre tenemos una variable que es dicotómica, que nos permite analizar normalmente dos tipos de cuestiones en los fenómenos. Por ejemplo, en el área de la ingeniería eléctrica, podríamos decir encendido apagado. Por ejemplo, en el área de la medicina, podríamos decir alguien al que le surtió efecto una dosis de un medicamento o al contrario, no le surtió efecto. Por ejemplo, en el área de la mercadotecnia, pudiéramos decir una persona que le agradó nuestra promoción de ventas y otra persona que le desagradó. Es decir, variables con unos y ceros que al tener repeticiones sucesivas en muchos clientes, por ejemplo, en muchos productos, en fin, constituye una distribución binomial. Esta, junto con la distribución Poisson, son distribuciones clásicas de estudio en la probabilidad y gracias a los talentos de un matemático, Gauss, y los complementos de otros matemáticos como Jordan, Laplace, ellos nos permitieron, vía el teorema del límite central, encontrar que mientras más información tenemos
de la población a través de una muestra y tratamos de armar una distribución, entonces esta se parece cada vez más a la llamada distribución gaussiana o la campana de Gauss que nuestros profesores seguramente nos enseñaron en el pregrado, ¿verdad? Esta forma de campana de Gauss es de mucha utilidad, puesto que muchas distribuciones que tienen variables de uso en los negocios podemos relacionarlas con la distribución de Gauss. Bien, también esto nos permite hacer estimaciones, tanto de intervalos como también pruebas de hipótesis de las medias de las dispersiones, diferencias de medias, proporciones y, en fin, otra serie de parámetros. También vamos a estudiar los fenómenos que ocurren en nuestro campo de acción de la administración a través de periodos de tiempo. Esto nos los permiten las llamadas series de tiempo o series temporales, que tienen básicamente estos componentes: los componentes fijos o seculares, los componentes cíclicos, los componentes que van apareciendo estación por estación, como sería, por ejemplo, las modas en el caso del mercadeo, de la comercialización, y también algunos otros elementos perturbadores que en cierto momento no conocemos y que sería muy difícil involucrar en un modelo. Perfecto. También estaremos revisando el concepto de regresión lineal en este caso, regresión lineal simple, regresión lineal múltiple, que básicamente es cuál es la relación que existe entre una variable que llamamos dependiente, que quiere ser explicada a la luz de al menos una variable o más, que llamamos variables explicatorias y que en este sentido son independientes. Por ejemplo, para que ustedes vayan entendiendo cómo deben hacer sus estudios, sus trabajos doctorales, he incluido en una de estas semanas del módulo un artículo que es un resumen de mi propia investigación y tesis de doctorado que realicé hace algunos años, como ustedes la van a realizar, vía un auspicio de la Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos. Y esto trató de ver un fenómeno que ocurre mucho en México, en las empresas que están colindando en la frontera norte con los Estados Unidos, industrias que llamamos maquiladoras, que son básicamente ensambladoras de productos intermedios o materia prima, productos finales, donde ocurre un fenómeno muy marcado por la abundante mano de obra que desafortunadamente migra del interior del país a la frontera por escasez del trabajo, pero que no tiene las calificaciones laborales necesarias. Entonces existe entre los trabajadores de nivel operativo una alta tasa de rotación de personal voluntaria, y eso es una variable que se trató de explicar, una variable dicotómica dependiente, porque está el que rota voluntariamente y el que no rota voluntariamente, a la luz de otras variables independientes de diferente índole, algunas cuantitativas y otras cualitativas, como por ejemplo el género, la edad, el área en donde nacieron, si ellos están arraigados o no a la frontera, si tienen una casa propia, es rentada, si tienen familia o no la tienen, si son casados o son solteros, cuántos hijos tienen, en cuántas industrias previas han trabajado, etc. Y vía este modelo de regresión lineal múltiple, se pudo establecer un mecanismo para pronosticar la probabilidad de que un trabajador, a la luz de las diferentes variables, los valores de esas variables,
tuviese mayor o menor probabilidad para irse, para cambiar de puesto, para rotar voluntariamente. Y esto ha sido una herramienta muy útil para aquellos que estudian los recursos humanos porque permite de alguna manera ver si es susceptible a seguir contratando a una persona, retenerla, o a alguien de nuevo ingreso que llega y toca la puerta y nos pide trabajo, tratar de saber si esa persona es estable o inestable en su historia laboral. Finalmente, algo que hemos de estudiar conjuntamente son las series de tiempo, movimientos de variables en diferentes periodos, trimestres, cuatrimestres, meses, semanas, años, días inclusive, fenómenos como el movimiento bursátil, fenómenos como los índices de pobreza, fenómenos como la adquisición, el poder adquisitivo real de los bienes, cómo estos se pueden mover a través del tiempo y cómo nosotros de alguna forma podemos hacer uso para pronosticarlos. Las series de tiempo con sus componentes fijos o seculares, cíclicos también, estacionales y sus perturbaciones estocásticas. Ya para terminar nuestro módulo, presentaremos un análisis más de perspectiva macro que nos permita entender dentro de la economía, que complementa mucho la administración, cuál es la utilidad de esta herramienta estadística para nuestro quehacer gerencial en función de una perspectiva macro, para saber y entender un poco cómo se comportan los fenómenos económicos en cada país. Dicho lo cual, esto es básicamente lo que nos espera en este módulo de valoración y análisis estadístico en este doctorado de la Universidad Benito Juárez García con su enfoque en administración gerencial. De suyo, desde mi persona, les deseo siempre y particularmente en estos estudios el mejor de los éxitos. Estoy para servir a ustedes con todas sus dudas, todas sus preguntas, comentarios en los foros, desde luego sus tareas y sus exámenes. Mucha suerte para todos, alumnos doctorantes, desde mi propio corazón. Les desea el docente Marco Polo Tello Velasco. Gracias por atenderme y hasta la próxima vez. Nos veremos en el módulo. Adiós.